Listo, perfecto. Entonces, dando alusión a nuestro inicio, a nuestra primera clase, y ya dejamos en claro nuestra regla del juego y lo que busca el curso, vamos a empezar entonces a entender un poco, dar una pequeña introducción para nuestra clase del día de hoy de qué es Big Data. ¿Listo? Vamos a sentar esas bases de conocimiento para que a partir de mañana nuestras clases sean fructíferas tanto para la parte teórica como para la parte práctica. ¿Listo? En este caso les quiero pedir el favor a todos los asistentes, a todos los 24 asistentes, que me levanten la manito. ¿Quién me quiere contestar la siguiente pregunta? ¿De qué tamaño debe ser una base de datos para ser considerada Big Data? Obviamente traduciendo la palabra Big Data, grandes datos, ¿no? Estamos traduciendo del inglés al español. ¿Alguien quiere levantar la mano y quiere de pronto contestar de qué tamaño puede ser considerado una base de datos para ser llamada Big Data? O de pronto le pregunto a todos algunos de los que están acá como asistentes. ¿Alguien quiere opinar? No me preocupe que si no están participativos, yo los pongo a participar. ¿Alguien quiere participar? Listo, vamos con Dedocracia entonces. Vámonos con Eduardo Marín. Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jonathan, buenas noches, ¿cómo estás? Excelente, ¿y usted cómo ha estado, su merced? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Tú qué crees qué tamaño puede ser considerado una base de datos para que sea llamada Big Data? Pues debería ser algo que supere como el manejo en Excel, que son más o menos un millón, más de un millón de registros, de filas. Me gusta esa respuesta. Ok, más de un billón de filas. Excelente, gracias, Eduardo. Dale. Harold, cuéntame. Buenas noches. Podríamos considerar que mayor de 100 terabytes, ya podríamos decir que es una base para considerarla como Big Data. Perfecto. Muchas gracias, Harold. Y chévere esa introducción que nos das a la palabra terabyte. ¿Listo? Entonces ya vamos a entender un poco a lo que va la palabra terabytes. Para cerrar, a ver, cojamos una dama. Eh, Elizabeth Vélez. Elizabeth, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Elizabeth Vélez. No está Elizabeth Vélez entonces. Camila Mejía. Camila, ¿cómo estás? Buenas noches. Aló, profe, qué pena. Ah, Sí ok, sí estoy, es estaba que a veces Elizabeth. tengo, sí, lo que pasa es que tengo un inconveniente con el sonido y no he podido identificar si es mi equipo o si es la conexión. La verdad es Ah, esa. ok, pero me has estado escuchando bien. Sí, he estado escuchando, o sea, lo que iniciamos, lo he estado escuchando perfectamente bien. Muy buenas noches a todos. Pues Gracias. yo Ok, Elizabeth. coincidí, Sí, qué pena, te interrumpí. señor. Adelante. No, que qué pena que te interrumpí. Adelante. Pues yo comparto de algún modo el concepto que dio mi primer compañero. O sea, lo que no se puede manejar dentro de lo que son las herramientas básicas que uno puede considerar como un usuario final para uno procesar determinada información. O cómo se puede poner esa información, esos datos a interactuar para obtener un objetivo específico Perfecto. O o sea, una información específica. tiene que ser muchos datos según lo que me estás diciendo. Muchísimos. Que no se puedan manejar en Sí, unas porque es herramientas que como. como en, sí, básicamente en un Excel, que es lo que uno está acostumbrado a manejar cuando uno tiene que hacer de pronto una validación de datos o encontrar determinados patrones, sobre todo de compras, que es lo que más se está utilizando en estos momentos, o de conocimientos, identificar patrones, y a veces esos datos no se pueden manejar porque no tenemos cómo realmente cruzar esa información más allá de lo que esa herramienta nos da. Ok, perfecto. Muchas gracias, Elizabeth, por tu intervención. Y cerramos con Adriana. Cuéntamelo todo, Adriana. Muy buenas noches. Adrián, hombre Ay, propio, Adriana. Qué pena con usted, tranquilo, Adrián. Disculpe, disculpe. bueno, Adrián, buenas tranquilo, noches. tutor. Buenas noches. Pues yo considero que Big Data más que un número específico es como el conjunto de muchos datos donde ya se vuelve muy dispendioso, obviamente algo operacional como algo
básico de Excel, una tabla dinámica o por así decirlo, donde pues ya la operación se puede decir que se desenfoca por el tamaño, entonces podría decir que para mí eso sería eh, considerado ya como Big Data. Excelente, Adrián, muchas gracias, muy formal. Y sí, efectivamente, no hay una definición como le decía de pronto ahorita al compañero, terabytes. O sea, nosotros somos, ay, perdón, Franklin, qué pena, no vi tu mano levantada, Franklin, adelante. No, tranquilo, profe. ¿Me escuchan ahí? Excelente, sí, señor. Ok, no, pues yo tenía un concepto, o tengo un concepto, pues ya Big Data, estamos hablando de temas de los datos no estructurados, ya cuando superamos un gestor como MySQL o como SQL Server, ya con, digamos, gestores de datos no estructurados, ya ahí ya podemos hablar como de Big Data, creo yo. Excelente, listo, perfecto. Gracias, Franklin, muchas gracias por tu intervención. Dame un segundo, bajo la manito. Listo. Entonces, Big Data, tal como lo decían ustedes en sus definiciones, no, uno sabe que, por ejemplo, un terabyte son 1024 gigabytes. Entonces, digamos que hay como una connotación o un peso específico. Pero en el Big Data no hay como este límite de datos es considerado Big Data, no, sino que la definición nos lleva a decir que es cuando tenemos tanta cantidad de datos enorme que de verdad ya se vuelve de una manera inconmensurable. Excel, bien como lo dijeron los compañeros, sí, 1048 filas y columnas 16.000 si no estoy mal, porque llega hasta la XFD si no estoy mal, de todos modos ahora lo vamos a conversar. Eh, pero es mucho más que eso. O sea, definitivamente estamos hablando y digamos que los expertos en los científicos de datos llegan como a decir, ok, si estamos hablando alrededor de 30 o 50 terabytes en adelante hasta petabytes, ya estamos hablando de un Big Data. Y empezamos a tener entonces conceptos como terabytes o petabytes y queremos decir, ok, pero ¿qué significa eso? Entonces, la intención es poder entender cómo están estructurados los datos. Entonces, por ejemplo, usted puede tener su computador y su computador de escritorio tiene una memoria de 1 tera, 1 terabyte, que es el que está acá. Ese terabyte dice que tiene 1024 gigabytes. Entonces vemos que es como una cadena de conceptos de medidas de datos, ¿ya? Entonces empezamos desde lo más poquito, que es el byte, luego pasamos al kilobyte, al megabyte, al gigabyte, y desde ahí nos quedamos nosotros. Lo que nosotros en nuestro día a día, en nuestra parte experiencial, entendemos, el computador tiene una terabyte, y llegamos hasta ahí sin mucho en nuestro conocimiento actual. Pero esa es solamente una pequeñísima parte de los datos que se manejan a nivel mundial. Entonces, para empezar a entender un poco esos, digamos, esos términos, les traje esta tablita. Esta tablita habla sobre las unidades de almacenamiento. Entonces, si tenemos cierta cantidad de información en nuestro computador, sabemos que la capacidad máxima que puede llegar a tener es 1 terabyte, una. Pero estamos hablando que un petabyte son 1024 terabytes. Y estamos hablando que de ahí sigue el exabyte, y de ahí sigue el zettabyte, y de ahí sigue el yottabyte, y de ahí sigue el brontobyte. Se está hablando de un geobyte, pero la nomenclatura todavía no es clara. Esa todavía no lo voy a tocar yo, sino que en escalas hasta que, digamos, el año pasado se hablaba de brontobyte. ¿Listo? Pero nosotros vemos esta tablita y puede ser que no se aclara la homologación de los tamaños. Entonces quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Vamos a hablar de que en este momento, si usted está en un computador de escritorio, su computador de almacenamiento, que usted le puede guardar fotos, archivos, videos, canciones, todo lo que ustedes tengan de información, ustedes lo pueden guardar en su computador. Y su computador tiene una capacidad máxima de 1 terabyte. ¿Listo? Es decir, que vamos a entender que 1 terabyte es como, imagínense su computador lleno de información. ¿Ok? Recordemos la tabla que del terabyte sigue el petabyte. El petabyte
son 1024 terabytes. Entonces quiero que imagínense que una sola petabyte es que ustedes imagínense en su mente 1024 computadores llenos de información. 1024, eso fue, creo que es como la mitad de la población de Ulloa, porque creo que son como 2000. O sea, imagínense que estamos hablando casi que la mitad de un pueblo, cada casa tiene un computador y está lleno de información. Y eso solamente es una petabyte. Y estamos hablando que ya a través de lo que es de terabyte a petabyte podemos empezarlo a considerar Big Data. Pero entonces analicemos que viene mucho más. Entendemos entonces que un exabyte son 1024 petabytes. Es decir, que estamos hablando que si nosotros hablamos de una exabyte, estamos hablando como si hubiera 1.048.576 computadores llenos de información, que más o menos viene siendo como como la tercera parte, sí, más o menos, tercera, cuarta parte de los habitantes de Bogotá. Entonces imaginemos que grandes localidades, no sé, estamos hablando de, creo que la mitad de población de Cali, porque creo que Cali está como en 2 millones, si no estoy mal. Cada casa hay un computador y está lleno de información. Eso es un exabyte. Pero de ahí no para. Como habíamos dicho, está el zettabyte. Entonces imagínense, si todo eso que era 1 millón de computadores llenos de información era un solo exabyte, llegamos ahora al zettabyte, que son 1024 exabytes. El zettabyte, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que son, y hasta lo anoté porque obviamente es un número bastante grande, 1.073.741.824 computadores llenos de información. O sea, imagínense esa gran cantidad, 1.000 de computadores llenos de información. De ahí seguimos con el yottabyte. Entonces, si el zettabyte era todo eso, el yottabyte estamos hablando que es 1.099.511.727.776 computadores llenos de información. Y eso es solamente un yottabyte. Porque de ahí sigue el brontobyte, que es como a lo que actualmente se tiene en medida de datos. Obviamente esto crece cada día y justamente ahorita lo voy a mencionar. Estamos hablando que un brontobyte son 1.125.899.706.842.624 computadores llenos de información. O sea, esto ya es una cosa, creo que hasta más de la población mundial. O sea, cada persona tiene un computador y lleno de información. Eso es solamente una sola brontobyte. Entonces, por eso les decía que nosotros con nuestras capacidades de nuestros computadores actualmente con 1 giga de RAM, perdón, con 4 gigas de RAM, con 6 gigas de RAM, no podemos manipular Big Data, porque Big Data es una cosa enorme, una cosa grande y se requiere obviamente la tecnología pertinente para poderlo manejar. Entonces hay 3 puntos importantes que yo quiero que entremos a analizar cuando hablemos de Big Data. Big Data, ¿qué es? Es un conjunto de datos enorme, grandísimo, es enorme. Y nosotros, con nuestras humildes herramientas, no lo podemos llegar a procesar. Se requieren de verdad grandes herramientas que permitan no solamente coger esa información, procesarla, sino obviamente poder entenderla, analizarla y mostrarla. ¿Listo? Es decir, que como decían los compañeros, Excel ya no es o sea, Excel dejó de ser una alternativa para poder entender Big Data. ¿Por qué? Porque como decían los compañeros, Excel tiene 1.048.576 filas. Y eso uno lo puede ver fácilmente con el permiso de ustedes. Excel. Con dar control hacia abajo, yo llego hasta la última fila. 1.048.576. Y si yo doy control hacia la derecha, llego que la última columna, la XFD, y que eso, si nos ponemos a contar cada una de las columnas, en total son 16.348. O sea que en total solamente tenemos
17.179.879.184 celdas para manipular información. Y como acabamos de ver Big Data, esto queda en pañales. Entonces, manejar esas celditas para poder tener toda esa información queda en pañales. Entonces, Excel no se vuelve una herramienta para poder generar Big Data. Obviamente la vamos a utilizar nosotros porque, vuelvo y repito, o sea, no tenemos nosotros las capacidades humanas las capacidades tecnológicas en estos momentos para manipular Big Data, pero obviamente dentro de este curso vamos a entender un flujo de datos con grandes cantidades de datos, que no se nos bloquee el computador, para poder entender un poco la magnitud de lo que es Big Data. ¿Este Big Data de dónde sale? De todo lo que sea manipulable en el Internet. Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de sensores de Internet de las cosas, estamos hablando de transacciones, estamos hablando de cualquier interacción que se pueda manejar en la web, genera Big Data. A través de cualquier tipo de conexión o ingesta de datos, se transforma y se convierte en Big Data. Y como lo decía el compañero, vamos a entender rápidamente el concepto de SQL y no SQL. ¿Listo? La mayor parte de la información no es SQL. Voy a ser como muy preciso. El SQL es información que está ordenada como una basecita de datos. Tiene filas, tiene columnas, pero obviamente esas filas se van a llamar registros y las columnas se van a llamar atributos. Y la mayor parte de la información SQL está organizada de esa manera. En cambio, cuando nosotros hablamos de Big Data, la información no siempre está organizada de esa manera. ¿Qué puede ser Big Data? Una canción. Y yo una canción no la puedo de una manera normal guardarla o procesarla SQL, o sea, como si fuera una tabla. También están las imágenes, también están las interacciones en redes sociales, también está toda la información de sensores o transacciones que se mueven a través de Internet of Things, Internet de las cosas. Los datos son muy variados: videos, audios, canciones, transacciones, registros. Como es tan diverso, no está guardado en esa estructura de tablita. Entonces, la mayor parte de la información que nosotros consideramos Big Data no está guardada, o su representación no es tan grande SQL, sino no SQL. La intención es entender un poco. SQL habla sobre ese el lenguaje de consulta, está organizado, está estructurado, pero el SQL no. Puede estar organizado de diferentes maneras. Entonces, a lo que quería llegar yo es a entender que Big Data es muchos datos, muchos datos, y que estos vienen de diferentes fuentes, y que no siempre están estructurados como tablas, sino que pueden ser a través de otras cosas: juegos, imágenes, videos, audios, etc. Rápidamente, para poder dar paso al tema del proyecto, para poder cerrar esta introducción, es necesario entender que hay unas 5 Vs que giran alrededor del Big Data. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de que está definido por un volumen, una velocidad, una variedad, una veracidad y un valor. El volumen, ¿qué significa? Es que esto crece. Esto crece, y justamente nosotros, a través de un ejercicio que vamos a tener mañana o pasado mañana, nos vamos a dar cuenta que hasta nosotros somos generadores de Big Data. Usted en su celular, o con su conexión a su cuenta de Gmail o a su cuenta de iPhone, genera Big Data. Nosotros contribuimos a que ese volumen, a lo grande, a lo masivo, cada vez esté. La velocidad. Big Data requiere que la información sea rápida. Ojo, hay 2 tipos de procesamiento, pero uno de ellos se llama streaming. Se fija puntualmente en que debe ser rápido el tema del procesamiento. ¿Cuántas transacciones a nivel mundial no se hacen en este momento que sean de temas financieros? Y obviamente se requiere que, si usted va a pagar algo, pues obviamente en tiempo real, la empresa que está recibiendo o que usted está realizando la compra, pues reciba el dinero rápido. Entonces se requiere que el tratamiento o el funcionamiento de ese Big Data también tenga una velocidad. Una variedad, como les dije, puede venir como de datos estructurados o no estructurados, es decir, SQL o no SQL. Veracidad, siempre, siempre. El dato está ahí, pero también es nosotros qué hacemos con el dato. Nosotros tenemos que verificar y hacer un tema de filtrado, de quitar algunos datos que no me suman a la analítica,
para poder sacarle el jugo a esos datos. Eso es lo que nosotros llamamos veracidad. Y valor es, ok, con el dato que tengo, ¿yo qué puedo hacer con él? Un ejemplo rápidamente de cada uno de ellos, volumen, los usuarios de Facebook. Con esto quiero empezarles a dar ese toque de realidad frente al tema de Big Data. Más o menos diariamente se producen 4 petabytes. Ojo, recordemos que o nosotros habíamos dicho que una petabyte era 1024 computadores llenos de información. Entonces estamos hablando que diariamente se crean aproximadamente 4 petabytes de datos al día. 4. O sea, al día. Entonces, imagínense la cantidad abrumadora de datos que se están generando de manera diaria. A eso es lo que hablamos con volumen. La velocidad, temas financieros, en este caso transacciones en la bolsa. Variedad es que pueden existir cualquier tipo de datos. Veracidad, obviamente, no todos los datos significan que sean correctos, uno tiene que aprender cómo hacer un barrio de la información para poder sacar, digamos, el peso real del dato. Y por último, poderle dar valor. Netflix utiliza todo lo que ustedes colocan. Me gusta la serie, cuál estoy viendo primero, no me gustó esta, la quité, la dejé en la mitad, dejé rodar Netflix solo. Utiliza todo ese tipo de datos que ustedes con la interacción a la plataforma generan para poder hacerle recomendaciones, para poder decirnos este tipo de serie me está pegando, para poder decir no, toca que impulsar ese tipo de proyectos. Eso es sacarle valor a los datos de Big Data. ¿Listo? En términos generales, eso es Big Data. Es estar hablando de unos datos súper masivos, estamos hablando de petabytes, estamos hablando de datos extremadamente exobytes, estamos hablando de datos extremadamente grandes que nos permiten, como decía el compañero, poder tomar decisiones, pero obviamente no bajo las herramientas que nosotros conocemos, que es como el Excelcito, porque le queda en pañales frente a la masividad de los datos. Frente a esta pequeña introducción que di de Big Data, ¿hay alguna duda, pregunta o inquietud para poder que levanten la manita? ¿O todo claro? Cambio la pregunta, regálenme una reacción si es claro esta pequeña introducción que dije de Big Data. 10 reacciones, 11, listo. Muchas gracias. Como les dije, todos esto es un pequeño abrebocas, ¿sí? Porque eso es el día a día que vamos a estar viendo nosotros durante 12 clases, porque la 13, justamente, ¿qué es la clase 13? El proyecto. Frente a la dificultad que tenía con estudiantes de que no tenían datos para poder hacer sus trabajos, entonces la intención a través de este curso es que manejemos una simulación. ¿Qué significa eso? Déjenme decirle que todos ustedes a partir del día de hoy son contratados en una empresa que vende empanadas. Todos nosotros somos trabajadores de una empresa que vende empanadas. Y esta empresa tiene muchas áreas, bastantes, pero vamos a centrarnos en 4 áreas en específico. Nos vamos a centrar en el área de ventas, en el área de marketing, nos vamos a centrar en el área de contabilidad, en el área de talento humano y en el área de servicio al cliente. ¿Qué es lo que vamos a buscar con este proyecto? Yo a ustedes, el día de mañana, les voy a colocar un sondeo para que cada uno, frente a su experiencia, el perfil que ha tenido laboralmente, cómo se siente cómodo, dónde se quiere proyectar trabajando, como quiera, elija un área. ¿Listo? ¿Cuál es mi recomendación? Es que busquen una área que, ok, digamos, yo siempre he sido de ventas y me ha gustado ventas, pero me quiero retar y yo entiendo un poquitico de talento humano, entonces me voy a meter a talento humano, porque la intención es que también sea retador para usted. ¿Cuál es la única observación que yo voy a dar? Es no repetir área, porque digamos voy a tenerlos a todos en contabilidad, pero no tengo ningún representante de talento humano o ninguno de servicio al cliente. Entonces hacerles esta invitación de que también busquen un área también que no me quede desprotegida y que pues acá todos seamos una empresa funcional y podamos sacar este proyecto adelante. Desde la clase 3 hasta la clase 12, nosotros vamos a tener una carpeta compartida que también mañana se las voy a entregar. Esta carpeta compartida también se las entrego libre para que usted en su trabajo, en su casa, si la quiere abrir, adelante. Yo cada día voy a estar actualizando la información. Para nosotros, un día de clase es un mes de trabajo. Es decir, en la clase 3 yo les entrego la base de datos con
con la información de enero. En nuestra clase número 4 les actualizo la base con información de febrero. Y así cada día de trabajo, yo les voy a estar actualizando a ustedes un mes de trabajo. ¿Por qué quiero hacerlo así? Porque quiero que simulemos un flujo en el que nosotros, listo, el profesor me enseñó a quitar datos cerrados. Entonces, el profesor me enseñó que yo a través de query quito datos cerrados una única vez y que a medida que la información se va actualizando, el trabajo se hace automático. Yo quiero que hagamos esa simulación y para que ustedes vean lo importante que es tener un flujo de trabajo automático. Que ustedes no tengan que estarlo manipulando mes a mes. Entonces, a medida que se actualice la información, si ustedes están haciendo bien los pasos que aprendamos clase a clase, la información se tiene que ir actualizando sola. Los pasos o las columnas que ustedes no necesitan se tienen que quitar solas. Todo se tiene que ir actualizando automáticamente. Y la única manera de poderlo, que ustedes lo vivan a través de una simulación, es hacerlo así. Cada día va a ser un mes de trabajo que yo les voy a actualizar. Entonces yo les dejo en mensajito en el grupo. Estimados, la información del mes de febrero ya está actualizada. El mes de marzo y cada quien con su basecita de datos va realizando el trabajo. Clase tras clase, yo, a medida de lo que les voy enseñando, la intención es que ustedes lo apliquen a su base de datos. ¿Para qué? Para que a medida que nosotros estamos haciendo nuestra teoría, nuestra práctica, perdón, ustedes le van a ir trabajando poco a poco a su proyecto. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Somos en total en el grupo, según Confenalco, 35. Solamente veo conectado 24, pero bueno, digamos que tengo 7 personas de marketing, 7 de contabilidad, 7 de talento humano, 7 de servicio al cliente. Usted trabaje su información de manera individual. Posiblemente la visualización o análisis que usted haga se va a parecer al de un compañero que está en la misma área. Claro, es entendible porque están manejando el mismo dato, pero la estructura de cómo me lo están presentando, la manera visual cuando hagamos los gráficos, obviamente debe ser diferente. Yo les voy a pedir para la sustentación que me muestren su visualización y que obviamente en 5 minutos me puedan explicar lo más importante que usted puede entender de su visualización. ¿Listo? Obviamente puede ser que estén 5 en talento humano, pero el suyo va a ser azulito, el de este va a ser amarillito y le puso un logo de una empanada, porque estamos hablando de una empresa de empanadas. Cada quien tiene la misma información, a todos nos tiene que coincidir, pero cada quien me va a contar una historia diferente dependiendo de los datos que ven, porque las interpretaciones pueden ser diferentes. ¿Qué es lo que no quiero que se asusten? Sino que con cada clase vamos a aprender cómo hacer ese flujo de datos. Como ustedes ven abajo está la imagencita. Vamos a empezar con Excel, vamos a entender qué es Query, vamos a entender qué es Pivot y vamos a llegar a Power BI. Es decir, cada clase yo les voy a dar las herramientas para que ustedes le vayan trabajando el proyecto. Es más, hasta en la misma clase pueden irle trabajando el proyecto sin ningún inconveniente. Mañana estén muy pendientes para que puedan seleccionar el área. ¿Listo? Si ustedes ven que un área se queda desprotegida, los invito a que si se sienten con la capacidad de poder entender los datos de esa área, se cambien y no me dejen ninguna área de la empresa descubierta. La intención es que desde la clase 3 a la clase 12 vamos a irle trabajando ese proyecto y tenemos el espacio al final porque, profe, tengo dudas con esto no me generó, esto no me quedó, y lo podamos ir trabajando. Yo quiero que hagamos esta simulación de empresa, una experiencia chévere, que sea de verdad que genere como ese interés de mostrar los datos que cada uno tiene en su empresa. Y la clase 13 vamos a tener ese espacio por áreas y cada uno va a tener 5 minutos para que me presente su pantalla y visualización. No se preocupe que las pautas del proyecto yo se las voy dando clase tras clase. Cómo lo pueden ir haciendo, vamos a ir haciendo el ejercicio de compartir pantalla, cómo lo pueden presentar, cuáles son esas pautas de storytelling, de cómo contar su proyecto. Y la intención es que con esta simulación que vivamos, ustedes lo puedan aplicar en su trabajo. Ustedes tienen un archivo que se lo actualizan cada mes. Listo, ¿cómo pueden automatizarlo para que solo les quite las columnas que no necesiten, les haga los resúmenes bien interesantes y el gráfico mes a mes se les esté actualizando sin ustedes hacer nada? Eso es lo que yo busco que nosotros hagamos en nuestro proyecto de flujo de datos. ¿Listo? En este momento les voy a pedir el favor que me levanten la mano si tienen alguna duda frente al proyecto con el que vamos a cerrar este curso. Si tienen alguna duda. Para todos es completamente claro. Regálenme una reacción si es claro entonces a lo que va el ejercicio de simulación.
Tengo 7, 8 manitos levantadas. Listo. En este momento, mis estimados, les estoy compartiendo por el grupo de WhatsApp y se los voy a colocar acá por el chat, enviar a todos, el link de la asistencia para que por favor lo vayan a diligenciar. ¿Listo? Por hoy vamos a cerrar aquí nuestro curso. Me extendí ahí unos 15 minuticos más, ofrezco excusas, me intentaré haber terminado a la hora. Proyectémonos entonces que mañana juiciositos bajo las órdenes de clase que les di, cómo va a ser ese orden. Espero que este curso sea de verdad, que los motive, de verdad va a ser muy chévere. Esa integración entre estas 4 herramientas que ustedes ven va a ser muy interesante y aparte entender el tema de Big Data es aún más interesante. Espero que también les genere como ese interés, como para mí cuando creé cómo dictar este curso. Y pues nada, voy a detener en ese momento la grabación. Déjame un segundo.